Gracia y paz, amados santos. Este es el pastor Pedro Saavedra siguiendo adelante en este audio número 9 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Cristo en nosotros, el misterio revelado a los apóstoles para el cumplimiento del propósito eterno, es la gran realidad del nuevo pacto. Cristo, la vida divina, Dios mismo, la luz de los hombres se nos ha impartido como vida, vive en nosotros y está haciendo habitación. Y mientras más vemos y nos ocurre esta realidad, mientras más experimentamos esta verdad, más vemos la necesidad de mantener al yo en la cruz para que no se intrometa, para que no estorbe y pueda ser ese Cristo en mí una realidad, viviéndose a sí mismo libremente. Cuando nosotros estábamos en Dios, y decimos en esto, en el principio, este es el principio descrito por el apóstol Juan en el Evangelio, no el principio de la Escritura, aun cuando hablamos allí en el libro de Génesis. Este es el principio descrito por el apóstol Juan, donde dice, en el principio era el Verbo. Antes de todo, toda la creación estaba en Él, por Él y para Él. Allí estábamos nosotros. Debemos recordar que todo lo que está en Dios es espíritu, porque Dios es espíritu. Esa es la sustancia de Dios. Nosotros éramos en el principio seres espirituales. Cuando el hombre, a causa de la rebelión de Satanás y su caída, fue destituido de la gloria de Dios, vemos que de la descendencia de Caín sale el diseño de una nación, de una humanidad natural, sin Dios. Por lo tanto, ya no es espiritual y establece un sistema de vida que se conoce como el mundo, que ha establecido y que establece sus principios, que no solo son externos, sino que han sido absorbidos internamente y modelan el alma, la mente natural y la voluntad que corre tras ellos. No solo son algo externo, el mundo no solo es algo externo, sino interno, y establece principios gobernantes. Cuando éramos espíritu, éramos gobernados por la voluntad de Dios, porque el gobierno de Dios se manifiesta en todo lo que está en Él. Así fue creada toda la creación. Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, se desarrolló en un concepto natural, en un ambiente o en una atmósfera fuera de Dios, sin vida, la atmósfera de un hombre muerto, y no hubo más un pueblo espiritual hasta que vino Cristo, donde fuimos engendrados y nacidos del Espíritu. Antes de Cristo, antes de su venida, existe un hombre fragmentado. No fue así en el inicio, donde el hombre era un ser íntegro, cuerpo, alma y espíritu funcionaban en integridad, uno dependiendo del otro y así. Pero ahora, fragmentado por la caída, muerto espiritualmente, el hombre se expresa como ese ser fragmentado, un alma seducida por el cuerpo, los deseos del cuerpo, y un hombre ejecutando su propia voluntad, tomando sus propias decisiones en forma individual, por decisión propia, fuera de Dios, sin Dios, porque esa es la atmósfera que distingue a los hombres destituidos. Actúan sin Dios, fuera de Dios, perdieron a Dios y son como muertos actuando. Cuando aparece Abraham, donde se inicia la generación de los llamados, que viene de la descendencia de Sem, y Dios le anuncia el evangelio de antemano, como lo expresa el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, y le habla de lo que iba a ocurrir en el futuro, y expresa que todos los hijos de la fe, los que estábamos en la fe, somos descendientes, o los que estamos, en la fe, somos descendientes de aquella promesa que él hizo a Abraham, a quien le anunció el evangelio de la fe, al decirle, en ti serán benditas todas las naciones. Pero aún así no habría una nación espiritual hasta la venida de Cristo.
Cuando Dios se aparece a Abraham, empieza algo que está sobre lo natural. Es lo espiritual, amado, sobre lo natural. Lo que está es lo espiritual, no lo sobrenatural. Aunque oímos mucho el término hoy en día. Y debemos tener en cuenta que sobrenatural no es lo mismo que espiritual. Cuando algo espiritual toca lo natural, se produce lo sobrenatural. Pero no es espiritual. Hasta que vino Cristo, solo hubo un gobierno natural, con algunos hechos sobrenaturales. Entonces, cuando somos engendrados por el Espíritu y nacidos del Espíritu, es que aparece un pueblo espiritual. Esta es nuestra realidad. Somos hombres espirituales al habitar en el hombre celestial, en el hombre espiritual, en el hombre del cielo, al habitar eternidad. Debemos tener en cuenta que cuando Jesús vino, aún no había muerto, lógicamente, no había resucitado, no había sido glorificado. Por lo tanto, tampoco había un pueblo espiritual. Estaba con los hombres, o podemos decir con nosotros. Algunas frases de esas las vemos en el Nuevo Testamento. Con los hombres, pero no en ellos, no en nosotros. No podían decir eso. No podía estar en los hombres aún. Estaba con los discípulos, pero no con los discípulos. Él hacía milagros, obras sobrenaturales, porque era el hombre del cielo, el hombre celestial, el hombre espiritual, tocando el mundo natural. Y por eso se producían esas maravillas, milagros que eran, amados, como señales. La meta de los milagros eran señales para que todos mirasen y entendiesen que era el hombre del cielo quien estaba en la tierra, que venía para devolvernos al Padre. No era para que la atención se pusiera en milagros a sí mismo. La Escritura le llama señales, sobre todo el apóstol Juan. Todas las obras que Dios produjo en su Hijo Jesucristo, despojado de su condición de Dios, era para trasladarlos del reino de las tinieblas, del mundo natural, al reino de su amado Hijo. Todas estas obras de Dios en Cristo son las obras del Evangelio, las obras de Dios en Cristo y es importantísimo que mantengamos esto en la mirada. Todo el obrar de Dios en Cristo era y es para cumplir su propósito eterno. No es el hombre el centro, no es para beneficiar al hombre, no es para elevar al ser humano, no es para mejorar el hombre. El Evangelio tiene como fin el cumplimiento del propósito eterno de Dios. La meta, lo que está en la mira del Padre, siempre es el propósito eterno, no el hombre. El Evangelio que anunciamos totalmente humanista en muchos casos, centrado en los beneficios del hombre, no era la meta del Evangelio, no es la meta del Evangelio. La meta del Evangelio es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y sobre esto, amados, vamos a seguir en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.